Bueno, buen día. El día de hoy vamos a exponerles sobre espiroquetas géneros Borrelia cp, Leptospira cp y Treponema cp. El grupo está conformado por Mayerly Guerrero, Natalia Blanco y quien les habla, Sergio Salcedo. Bueno, en cuanto a la clasificación de las espiroquetas, tenemos que es de Rhinobacteria, es de filo Spirochaetes o Spirochaete, su clase es Spirochaetia y el orden es Spirochaetales. Bueno, hablando un poco de sus generalidades, estas son bacterias gram negativas, cilíndricas, helicoidales y finas, móviles mediante filamento axial. Estas se encuentran en humanos y en animales. En cuanto a su tamaño, tienen una longitud entre 5 y 500 micrómetros y un diámetro entre 0,1 y 0,6 micrómetros. Estos son organismos quimiorganótrofos. Otras generalidades de las características es que tienen un compartimento metabólico muy variable desde anaerobios estrictas a aerobias obligadas, una transmisión por contacto directo de mucosas o lesiones en la piel con animales infectados y tiene una estructura como vemos en la imagen de pared celular, vaina externa y filamentos axiales. Características metabólicas de las espiroquetas es que es un lento crecimiento y sí son exigentes nutricionalmente. Los flagelos se mueven por rotación como una hélice, por lo que gira la envuelta de la bacteria y si hay rozamiento, esto se frena la envuelta y la bacteria va avanzando. Tenemos una clasificación de los tres géneros que durante la exposición se van a ir explicando. El género Treponema, Borrelia y Leptospira, como características generales en la treponema son microaerófilos o anaerobios, helicoidales o aplanadas. En la Borrelia microaerófilos de 5 que dan 5 o 7 vueltas de 1 micrómetro de amplitud y Leptospira son anaerobios vueltas apretadas extremos en forma de gancho. El hábitat que encontramos en el treponema comienza a lo parásito de humanos u otros animales, en la borrelia humanos o animales, y leptospira vida libre o parásitos de humanos y otros mamíferos. La enfermedad que desarrolla cada género en el treponema está la sífilis, en la borrelia encontramos la enfermedad recurrente de Lyme y leptospira encontramos la enfermedad leptospirosis. En los factores de virulencia de las espiroquetas encontramos presencia de proteínas en la membrana externa. Aquí encontramos las adhesinas. También produce fibronectinas. Su función es evadir la fagocitosis. También encontramos la hialuronidasa. Esta favorece la invasión hacia los tejidos vasculares. Y por último encontramos la capa mucoide. Esta tiene dos funciones. Como tal, el efecto también antifagocitario y inhibe el contacto con los anticuerpos. Encontramos también las características fisiológicas. Estos organismos tienen requerimientos nutricionales complejos. Se pueden suplementar a partir de albumina bovina o también suero de conejo. Su fuente de carbono y energía son ácidos grasos de cadena larga. Su fuente de nitrógeno normalmente son sales de amonio y se puede cultivar en el laboratorio en el medio de cultivo llamado Erlinghausen Macaulay Johnson Harris, en el cual se cultiva a partir de 30 grados centígrados, de 28 a 30 grados centígrados. Su crecimiento es lento ya que su tiempo de generación es a partir de las 18 horas y su respiración son aerobios obligados. El hábitat. En el hábitat podemos encontrar dos características. Encontramos las saprófitas y las patógenas. Las patógenas o de vida libre, ellas se encuentran en aguas limpias y estancadas y soportan cierto nivel de salinidad. Las patógenas como tal ya tienen un huésped que pueden ser diferentes mamíferos, reptiles, anfibios y causantes de algunas enfermedades. El primer género de espiroquetas que vamos a explicar será el de Borrelia sp. Vamos a hablar sobre ciertas características que tiene este género, principalmente estos son bacilos gram negativos, tiene una tinción débil,
pues normalmente se tiñen bien con anilina. También hay que hablar que estos tienen flagelos. Estos flagelos son los responsables de la movilidad. Son microaerófilos, lo cual requieren pues niveles de oxígeno muy inferiores. También nos habla que son encapsulados, no esporulado, crecen en un pH de 7.2 a 7.4, son también saprófitos y tienen ciertos requerimientos nutricionales como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga y en acetilglucosamina. Por otro lado, nos hablaba que también crecen a 37 grados centígrados y que este tiene un tamaño de 5 a 40 micrómetros de longitud y pues un diámetro de 0,5 micrómetros. Bueno, en la taxonomía explicaremos su clasificación. Como reina encontramos bacteria, filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae y género Borrelia. Este también tiene algunas especies, en realidad son 37 especies, pero estas son como las más conocidas. Las de más importancia clínica son Borrelia recurrentis, Borrelia elmsii y Borrelia burgdorferi. Estas son las tres como que tienen mayor importancia clínica. Y pues las otras son las de menor, en lo que se ha visto menos casos. En patogenia, bueno, esos son transmitidos por vectores como piojos o garrapatas. Esto se da por una diseminación por la vía linfática o vía sanguínea hasta lograr una espiroquetemia. Esto significa varios espirilos por la vía, por el torrente sanguíneo y pues pueden ir diferentes lugares o órganos del cuerpo. Estos se adhieren también a proteoglicanos, principalmente por la proteína variable. También nos habla que las manifestaciones clínicas se da dependiendo pues a la liberación de endotoxina que pueda haber en el momento y esto pues se elimina precisamente cuando el huésped rápidamente pues produce una respuesta de anticuerpos específicos. El factor de virulencia, bueno, este tiene un periodo de incubación de 5 días dentro de un margen de 3 a 10 días tras la picadura del vector. Encontramos lipolisacáridos de pared en donde se da endotoxina y pues algunas moléculas de superficie que activan la fracción del C3 del complemento. Por otro lado también están las proteínas, estas son proteínas como C de superficie externa o la proteína A de superficie externa. También hay flagelos periplasmáticos, las proteínas de anclaje a células, resistencia a la fagocitosis y a factores pues, ambientales y las variaciones que hay antigénicas. En epidemiología, pues vamos a hablar de la enfermedad Lyme, que esta más que todo se ve en Norteamérica, Europa y Asia. Es donde más se ven casos de esta enfermedad. También está la Borrelia recurrentis, que esta es la que causa fiebre recurrente transmitida por piojos. Y pues esta se denomina pues epidémica porque puede diseminarse rápidamente en condiciones de hacinamiento y pues también está lo de mala higiene personal. También están las garrapatas blandas, conocidas como Ornithodorus empsi y Ornithodorus turicata. Estas son transmitidas la enfermedad con mayor frecuencia. Y pues también nos hablaban que algunos piojos cuando son infectados a partir de sangre humana, las espiroquetas pues se pueden multiplicar en su hemolinfa. O sea, nos hablaba que esto pues puede infectar a otro humano, no solo si el piojo lo pica, ¿sí? Sino también si el humano, digamos, lo aplasta y estas bacterias del género Borrelia pues alcanzan una herida superficial a la que tiene en el momento la persona. Diagnóstico, pues se puede hacer en examen directo de sangre en campo oscuro, se puede hacer pues por frotes sanguíneos teñidos de James A. Wright, por cultivo o serología. Nos hablaba también que algunas muestras de sangre obtenidas durante la fase, pues es mejor en la fase pues, de incremento de la fiebre y en la frotis de sangre fina o gruesa pues teñidos con colorantes de James A. Wright, se pueden identificar grandes espiroquetas entre los eritrocitos. Y pues en el cultivo se puede cultivar en vitro, pues eso es en medios especiales.
Por parte de serología, nos hablaba que esto se puede identificar por la prueba lisa con antígenos purificados o recombinantes, y esta pues tiene una sensibilidad y una especificidad más elevada en todas las fases de la enfermedad de Lyme. Bueno, empezaremos a hablar sobre Borrelia burgdorferi. En su taxonomía encontramos un dominio de bacteria, filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, género Borrelia y pues especie Borrelia burgdorferi. En características, bueno, estas sabemos que son también gram negativas. Estos tienen un tamaño de 0,3 micrómetros por 25 micrómetros. Tiene un acceso febril que dura entre 3 y 5 días, y pues esta puede terminar en una crisis. También tienen pues necesidades nutricionales exigentes, también microaerofílicas, y son móviles por los flagelos periplasmáticos que tiene, y el tiempo de desarrollo pues es de 18 horas o más, crece en un pH de 7,2 a 7,4 y una temperatura de 37 grados centígrados. Presenta, bueno, al momento de que invada al huésped, este presenta algunas manifestaciones clínicas como fiebre, dolores musculares, náuseas, vómito, congestión conjuntiva y congestiones mucobucofaringea. El esquema que vemos aquí al lado es una bacteria Borrelia burgdorferi, pues esta infecta la garrapata del venado, como también conocida como la garrapata de las patas negras. Esta garrapata pues pica o muerde al humano, y así es como esta persona pues se infecta y empieza pues a tener las manifestaciones clínicas dependiendo también de cómo actúe su sistema inmunológico. En infección y transmisión, pues como había dicho anteriormente, la transmisión se da por piojos y garrapatas. La infección se da a través de la piel conjuntiva. Eh, de acuerdo a la Borrelia burgdorferi, esta pues diagnostica la enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis. Bueno, esta enfermedad pues está por vectores que son muy conocidas, por ejemplo por las garrapatas duras. Entonces, de acuerdo a esta imagen, pues primero pues están las larvas, que se volverán infecciosas cuando se alimentan de los diferentes mamíferos que actúan como reservorios de borrelia. Por ejemplo, pues están los ratones que tenían, digamos, la bacteria. Estas larvas se transforman en ninfas, y al final de cierta fase pues es donde se alimentan por segunda vez, y es cuando puede infectar a humanos. Y bueno, y la transmisión de las espiroquetas en este caso se da si se produce entre la garrapata y el humano, y este tiempo es de más de 48 horas. Si digamos la transmisión es menos de 48 horas, pues es difícil que se pueda transmitir. Luego de las ninfas, estas garrapatas pasan a maduros adultos, y pues se alimentan de nuevo, logrando pues también infectar a los humanos. Nos hablaba también que esta enfermedad Lyme más que todo se ve en cierta etapa como en verano, pero pues también se puede dar durante todo el año. También se puede diagnosticar por exámenes por medio de campo oscuro, como ya había hablado anteriormente, o de acuerdo puede tener, digamos, esta erupción algunos pacientes. Estos también son conocidos con eritema migrans, y pues es donde la garrapata pudo pues haber picado, y este es un diagnóstico también que se le puede dar a los pacientes, y así es como fácilmente pues se diagnostica como enfermedad de Lyme. Bueno, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Lyme o borreliosis, también conocida. Como ya hemos dicho, pues esta es una infección causada por varias especies de borrelia. En este caso, pues estamos hablando de la Borrelia burgdorferi. Esta se transmite pues por la picadura de las garrapatas ipsoes o por contacto de la bacteria con alguna herida. Más que todo, pues se ve en Estados Unidos, pero también hay un porcentaje alrededor del mundo de esta enfermedad. Por otro lado, también pues,
cuando esta enfermedad no se diagnostica con tiempo, puede desarrollar una infección en el sistema nervioso, en el caso como meningitis, o también puede presentar, digamos, problemas del músculo facial, como en el caso de parálisis del nervio facial. El vector, pues, nos hablaba que más que todo se encuentra en pastizales, en bosques, en ríos, lagos o mares. Muchas familias o, bueno, planes, actividades que se hacen en los bosques como acampar, em, la gente se descuida mucho y pues en estos lugares es donde más se presentan las garrapatas y aquí es donde puede tener una picadura de estas sin saber que pues pueda tener la bacteria. Por eso pues es importante prevenirla y diagnosticarla a tiempo. Bueno, antes de hablar de la clasificación de la enfermedad de Lyme, vamos a hablar un poquito de que esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en 1975 en la ciudad de Lyme, pues en Estados Unidos. Esta enfermedad pues se divide en tres fases, la cual la primera es la fase temprana o precoz, que es justo después de que la garrapata pues haya mordido o picado a la persona y esto empieza con inflamación en la zona y presenta cierto dolor. El 50 o el 80% de las personas van a presentar una lesión cutánea llamada eritema migrans y linfocitoma borrelia. Bueno, como hemos mostrado anteriormente, el eritema migrans es esa lesión circular roja que se ve en la piel donde ha picado pues, la garrapata. En la segunda fase, pues esta comienza más o menos después de un mes de la picadura y empieza a presentar ciertos síntomas como un resfriado, también presenta cansancio, dolor muscular, algunos escalofríos, dolor de cabeza y por último pues fiebre. Y ya en la última fase, que es también conocida como Lyme tardía o Lyme crónico, esta se presenta meses o años después de la picadura, ya que la situación es más difícil, ya que ya que el sistema inmunitario pues no produce linfocitos y esto puede derivar a que la persona presente otros problemas en otros órganos, como por ejemplo problemas cardíacos, presentar arritmias, desmayos, algunos trastornos neurológicos con crisis convulsivas, confusión o entumecimiento muscular y rigidez de los músculos. Algunas personas también presentan dificultad en el momento de moverse, como artritis y dolores articulares permanentes. En el diagnóstico de la borreliosis o enfermedad de Lyme, el recuento de sangre entera, pues las plaquetas se van a observar normales, el hematocrito y la hemoglobina normales, el recuento de linfocitos se puede observar normal o aumentado. Aquí se puede ver si es una neutropenia y leucocitosis. Y pues en la sangre periférica se detectan microorganismos espirales que pueden conllevar una borreolisis. La médula ósea, bueno, los aspirados de médula ósea son observados en muy raras ocasiones, unos granulomas epitelioides de forma anular con el centro vacío. En ocasiones toma aspecto como de una dona. Nos hablaba que pues esos granulomas es típico pues de algunas fiebres y pues también se observan otro tipo de infecciones y en neoplasias. Si digamos no va acompañado de síntomas dermatológicos, un hallazgo pues de este tipo debe irse seguido a una prueba serológica para la detección de anticuerpos de hemoglobina M para dar con la Borrelia burgdorferi. Bueno, ahora vamos a hablar de la Borrelia recurrentis, en su taxonomía como dominio, bacteria, filo, Spirochaetes, clase, Spirochaetes, orden, Spirochaetales, familia, Spirochaetaceae y género, Borrelia y la especie, Borrelia recurrentis. Mecanismos de transmisión, vamos a encontrar que es transmitida por piojos y asociada, digamos, a cefalea intensa. La persona va a tener una hemorragia cerebral que puede ser mortal,
una insuficiencia hepática y miocarditis. Esta bacteria diagnostica pues la fiebre recurrente. Por otro lado, se habla que se aplasta el artrópodo contra la piel del huésped y así es como se liberan las bacterias y pasan al huésped. Por otra parte, también habla de las garrapatas o el piojo que se infecta pues al succionar la sangre del humano que puede estar infectado o el roedor que tenga la bacteria, y así la espiroqueta pues es capaz de reproducirse en la sangre del vector. La bacteria pues no suele terminar con la vida del artrópodo y se transmite a través de los huevos en generaciones. Los síntomas de la fiebre recurrente incluyen sangrado, en algunas ocasiones coma, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolores musculares, náuseas, vómitos, debilidad, inestabilidad al caminar, aparición pues de fiebre alta, escalofríos, convulsiones. Nos hablaba también que en ocasiones estos síntomas pueden durar de 4 o 7 días y luego desaparece. También que en ocasiones se presenta una tos productiva con o sin infiltrado neumónico, y más que todo esta enfermedad se presenta en Asia, África, países de Centro y Suramérica. En otra ocasión nos habla que el hambre, la guerra y algunos desplazamientos de refugiados a menudo pues ocasionan estas epidemias de esta fiebre. En pruebas y exámenes, este se hace cuando la persona haya ya tenido repeticiones de fiebre, seguidas pues también de una etapa de crisis. Aquí es donde se empieza a hacer el examen. La persona también se le hace este examen cuando se sabe que ha estado expuesta a piojos o garrapatas. Por lo siguiente, pues hace un frotis de sangre con el fin de determinar la causa de la infección. Aquí es donde más se utiliza la detección de espiroquetas. Esto es mediante la observación directa con frotis de sangre periférica, y esta detección pues debe hacerse durante los episodios febriles. ¿Por qué? Pues porque en ausencia de fiebre la borrelia recurrente se encuentra a unas concentraciones pues demasiado bajas como para ser detectada. Aquí se utiliza una tinción de Romanowsky o Giensia o la tinción pues de Wright. En la borrelia EMSI encontramos como taxonomía dominio bacteria, filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae, género Borrelia y la especie Borrelia EMSI. En patología, bueno, los pacientes que son mordidos por las garrapatas e infectadas por Borrelia EMSI entran en un periodo de incubación entre 4 a 18 días. Esto se produce el primer episodio como fiebre, que suele ir asociado con otros síntomas como migrañas, escalofríos, vómitos y dolor abdominal. También nos hablaba que se da un periodo asintomático que suele durar pues cerca de 10 días y tras el que puede producirse una recaída. También van asociados con algunas complicaciones a nivel neurológico, muy similares a los que sean las infecciones como por Borrelia burgdorferi, como meningitis o parálisis facial. Los síntomas aparecen cuando la bacteria alcanza el torrente sanguíneo de su hospedero tras ser transmitido por el artrópodo infectado. Una vez se producen los primeros anticuerpos frente a la variante antigénica predominante, pues las espiroquetas comienzan pues a desaparecer de la sangre periférica y son reemplazadas por nuevas variantes antigénicas, lo que explica pues los periodos afebriles seguidos de recaídas. En la transmisión, en endémica Borrelia EMSI es por garrapatas blandas del género Ornithodoros. Reservorio pues en los roedores. También nos hablaba que estaban en los restos de árboles muertos, y pues este es más en epidemiología, es más frecuente en California, el noroeste del Pacífico y en Canadá. Bueno, en el diagnóstico es igual a las anteriores que ya hemos explicado, es frotis por sangre periférica. Esta se toma durante los periodos de fiebre, ya que es cuando se alcanzan estos niveles más elevados de bacteria en la sangre.
nos hablaba que los test serológicos pues se han rechazado ya que presenta pues una baja especificidad y no son procedimientos de alcance de todos los laboratorios. En manifestación clínica pues se presenta fiebre endémica recurrente, migrañas, escalofríos, vómitos, dolor abdominal y en ocasiones, como había dicho, pues recaídas del paciente. En tratamiento pues encontramos la doxiciclina, la amoxicilina, eritromicina. Estas más que todo son para enfermedad de Lyme. Bueno, estas son las que, como la amoxicilina, impiden en las bacterias la correcta formación de la pared celular y ocasiona pues en el último término la muerte del microorganismo. Para la bacteria Borrelia MC se utiliza más que todo el tratamiento eritromicina y tetraciclinas. Las tetraciclinas, clorafenicol y penicilina son utilizadas más que todo para la fiebre recurrente y no se recomienda pues la tetraciclina en mujeres en un embarazo. En prevención daremos como las más importantes, que son mejorar las condiciones higiénicas, emplear repelentes e insecticidas cuando vayamos a salir a bosques o a lagos, evitar dormir con mascotas, evitar el contacto con artrópodos. La siguiente especie de la cual vamos a hablar es la Leptospira sp. Estos microorganismos pertenecen al dominio bacteria, al filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Leptospiraceae, género Leptospira. En sus características encontramos que son espiroquetas gram negativas, vienen del griego leptos, que significa delgado, y latín spira, que significa espiral. Son bacterias helicoidales. Estas bacterias se distinguen ya que son muy flexibles y finas, pues su longitud son de aproximadamente de 6 a 15 milímetros y de ancho normalmente son muy delgadas, de 0,1 milímetros. Son aerobias estrictas y de crecimiento lento, de 3 a 15 horas aproximadamente. Su temperatura óptima de crecimiento está alrededor de 28 a 30 grados centígrados. Crecen en medios de cultivo con vitaminas del complejo B y son oxidasa y catalasa positivos. Las especies de leptospiras se pueden dividir en dos. Aquí encontramos las leptospiras patógenas y las leptospiras no patógenas, o también llamadas de vida libre. Los microorganismos más representativos de esta categoría encontramos la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. Comenzamos con la especie Leptospira biflexa. Estos microorganismos pertenecen al filo Spirochetes, clase Spirochetes, orden Spirochaetales, familia Leptospiraceae. Ellas, como lo dije anteriormente, pertenecen a la clasificación de saprófitas. Su hábitat son medios acuáticos. A ellas no se les asocia con enfermedades, ya que no tienen ninguna capacidad patógena. Continuamos con la especie Leptospira interrogans. Ella es la representante del grupo de patógenas. En sus características principales encontramos que tienen forma helicoidal alargada, como lo pueden observar en la imagen. Son espiroquetas gram negativas. En los extremos podemos observar que terminan en forma de gancho. Su tamaño también es de aproximadamente de 6 a 20 micras y de ancho 0,1 micras. Esto quiere decir que son alargadas y son muy finas. Son de crecimiento lento, son aerobias estrictas y poseen flagelos que les da su movilidad. Continuamos con su patogénesis. Aquí se los diré a grandes rasgos, pero más adelante podemos ver cómo se lleva paso a paso este proceso. Bueno, primeramente las vías de entrada son la mucosa, la piel. Luego hay una diseminación hacia el torrente sanguíneo.
Aquí lo que va a provocar son daños al endotelio, a los vasos sanguíneos, va a presentar manifestaciones ya sea meningitis, daños hepáticos, daños renales y también hemorragias. Se van a encontrar en sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Aquí hay una relación se asocia mucho hacia la inmunidad humoral, ya que va a haber un control de los anticuerpos hacia la infección. También presenta factores de virulencia. Podemos encontrar que no produce exotoxinas, tiene la enzima colagenasa, que esta es capaz de interactuar con el colágeno de la matriz extracelular. También presenta hialuronidasa, que favorece la inversión de los tejidos vasculares. También presenta esfingomielinasa, que es una enzima encargada de hidrolizar a la esfingomielina. Y también podemos encontrar la LIC-B, que se encarga de modular la adhesión celular. La leptospirosis, como lo dije anteriormente, pertenece al grupo de las patógenas. Ellas son las causantes de una enfermedad llamada leptospirosis. Esta leptospirosis es una enfermedad que está distribuida mundialmente. Normalmente se dan brotes epidemiológicos y se presenta en países que tienen regiones tropicales, y es considerado un problema de salud público, ya que se puede infectar tanto al humano como a los animales. A modo de introducción, las leptospiras ellas se observaron en el riñón de un paciente que había sido víctima fatal de fiebre amarilla. Su principal portador son los roedores. El hombre se puede contaminar, ya sea de forma accidental por el contacto de orina o tejidos de los animales infectados. Podemos encontrar que los portadores más comunes son la vaca, el cerdo, el perro, que estos pueden transmitirse a una persona sana. Sus síntomas son fiebre, conjuntivitis, anemia, malestar general. También pueden verse brotes en la piel, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Esta bacteria tiene también la capacidad de alojarse en los conductos renales y ser excretada por medio de la orina. En esta imagen podemos observar el agente etiológico. Entonces podemos ver sus dos grandes clasificaciones, las patogénicas y las saprófitas. El reservorio puede ser mayor a 160 especies, como lo dije, principalmente son roedores, animales domésticos, también pueden verse de vacas y cerdos que son de producción, o también animales silvestres. La infección puede ser directa o indirecta, puede ser accidentalmente, ya que este contacto puede ser por alimentos contaminados o por orina que fue excretada y se encontraba en agua o en el suelo. Los factores de riesgo pueden dividirse en laboral, en recreación, en desastres naturales, en hacinamientos o también en el hogar. Entonces en laboral encontramos pues profesiones como agricultores, cazadores, deportistas, militares, mineros, donde se va a presentar este riesgo. También encontramos la recreación, que eso puede ser cualquier actividad de ecoturismo, desastres naturales, terremotos, inundaciones. En hacinamiento ya pueden ser como tal cárceles o albergues, y en el hogar pues el contacto con animales domésticos. En esta imagen podemos observar la patogénesis. Primero va a haber un ingreso a través de las abrasiones de la piel y sobre las membranas mucosas. Su estructura en espiral lo que permite es el movimiento en ambientes viscosos y a una gran velocidad. Luego de esto va a entrar al endotelio de los vasos sanguíneos, como son los linfáticos, y va a crearse una relación patógena hospedero. El hospedero va a tratar de eliminar mediante sustancias
e interacción con las células del sistema innato, también del sistema inmune adaptativo. Este patógeno va como tal a intentar sobrevivir mediante la secreción de sus factores de virulencia. Entonces, una de las características de este patógeno es que en la adhesión de las diferentes células, pues bueno, va como tal, como lo decía anteriormente, secretar sus factores de virulencia. Entonces aquí va a expresar las proteínas de su superficie, lo cual va a interactuar con estas células. Va a haber también una secreción de proteasas y hemolicinas que van a destruir como tal a los eritrocitos, que ellos van a liberar su contenido, que es el hierro, y la hemoxigenasa va a permitir metabolizar y absorber nutrientes de este componente. Las proteasas le van a permitir ingresar a los vasos sanguíneos, como también a degradar otras sustancias presentes en la membrana. También este patógeno es capaz de intervenir en los sistemas de coagulación y de complemento. Lo que va a hacer es que va a activar la acción de las células endoteliales gracias a la secreción de citoquinas, lo cual va a generar la activación de la cascada de coagulación. Puede adherirse y degradar componentes de la matriz extracelular, como es la fibrina. Entonces esto va a causar hemorragias. Entonces, como tal, la persona que está infectada siempre va a estar dispuesta a sufrir hemorragias, ya que como tal la leptospira va a permitir que disminuya la formación de coágulos de fibrina. También este patógeno es capaz de ingresar a los macrófagos, replicarse en ellos y liberarse también. Es capaz de generar una apoptosis de estas células. Sus características epidemiológicas son ampliamente distribuidas en el mundo. Se presenta en regiones que tienen climas tropicales. Es frecuente en una población rural más que en una urbana. Los casos corresponden a adultos jóvenes que están entre los 20 a 40 años. Y los factores de riesgo que podemos encontrar, como ya lo dije anteriormente, terremotos, el periodo de lluvias, también brotes de la enfermedad, que pues eso se puede generar gracias al aumento de la población de roedores, pues que esto va a ser el terreno ideal para la bacteria. Esta enfermedad puede tener dos fases. Estas fases pueden ser clínicamente indistinguibles, ya que si no se diagnostica o se trata a tiempo puede progresar a una enfermedad más grave. Esta puede ser una disfunción renal o pulmonar o manifestaciones hemorrágicas. Las manifestaciones severas de la enfermedad pueden ocurrir temprano en el transcurso de la infección, como se ve en el síndrome hemorrágico pulmonar. Esta forma avanzada de la enfermedad se denomina Weil, síndrome de Weil. El periodo de incubación es de 5 a 15 días. Luego de este periodo pueden presentarse fases clínicas. La primera es la leptospirosis anictérica, que esta también se le llama síndrome febril inespecífico, que ocurre en el 90% de los casos. Y una segunda fase donde se presenta la leptospirosis ictérica o síndrome de Weil, que ocurre del 5 al 10% de los pacientes. Bueno, entonces como pueden ver en las manifestaciones clínicas, en la forma anictérica puede ser un proceso gripal con fiebre, con dolor de cabeza, con escalofríos, con dolores normalmente en las pantorrillas y en el abdomen. Pueden presentarse náuseas y vómitos. En una forma ictérica, aquí se puede presentar tos, disnea, se pueden presentar causas de muerte, que estas se pueden dar
ya que si se puede encontrar una arritmia o una falla cardíaca, perdón, o también podemos encontrar una hemorragia adrenal, un sangrado masivo del aparato digestivo como el tracto respiratorio. En la forma crónica ya encontramos manifestaciones neuropsiquiátricos como cefalea, parálisis, cambios de carácter, síndrome obsesivo compulsivo, depresión de encefalitis, parainfecciosa, como también afectaciones urinarias y cardiovasculares. En las manifestaciones graves podemos observar que puede presentarse en lo renal, en lo pulmonar, en lo hepático y puede presentarse en el embarazo. En el renal lo que hace es crear una necrosis tubular aguda y una nefritis intersticial. Aquí normalmente se da cuando es una leptospirosis severa, se presenta una disminución de la orina, que esto se le llama oliguria, edemas en la cara, en los pies. También vemos características como falta de aliento, convulsiones, delirios y alteración de conciencia. El siguiente órgano afectado que puede presentarse es el pulmonar, ya que aquí se van a presentar tos, dolor de pecho, pueden haber esputo con sangre en casos leves y también en los casos severos. Van a presentar tos, va a haber una dificultad para respirar, lo cual puede conducir a una insuficiencia respiratoria. Esta afectación es una de las que se las asocia a la alta mortalidad. Otra característica es lo hepático. Esta ictericia puede comenzar a partir de los 4 a 7 días de esta enfermedad. Puede presentar una insuficiencia hepática que va a ocasionar la muerte. La leptospirosis en el embarazo tiene un mal pronóstico, ya que puede que esto provoque una pérdida fetal si es antes del primer trimestre. En la prevención como tal ya esta enfermedad. En la siguiente imagen pueden observar una tabla que pertenece a la guía de vigilancia por laboratorio de la leptospira. En esta tabla pueden observar que pueden verse el procedimiento que se va a realizar, el tipo de muestra, el tubo de recolección de la muestra, el tiempo de indicación de recolección, la cantidad que debe llevar, la temperatura, transporte y almacenamiento. Se pueden ser tipos de muestra de suero, de sangre, de orina y también de tejidos como lo son el riñón. En el diagnóstico por laboratorio, los casos clínicos sospechosos, tanto en pacientes hospitalizados o fallecidos, deben ser confirmados siempre por laboratorio por medio de la técnica de hemaglutinación, la cual ya explicaré posteriormente, los cuales serán siempre enviados al Instituto Nacional de Salud, donde pues van a concluir estos casos. Entonces, como tal, pues empezamos con las técnicas que se utilizan en el laboratorio para hacer diagnóstico. Encontramos la técnica de ELISA. En esta técnica se utilizan tiras de pozos reactivas que van a estar cubiertas con un antígeno. Los anticuerpos específicos presentes en la muestra del paciente pues se van a ligar a estos antígenos. Este es un test que pues nos va a permitir la detección de los anticuerpos ante los antígenos del género de Leptospira que se van a encontrar en el suelo. Esto es de gran utilidad en pacientes que están en una fase aguda de la enfermedad. Como lo dije, la microaglutinación es la prueba serológica que más se utiliza y es la confirmatoria.
ya que en esta también se puede ver la detección de anticuerpos aglutinantes contra los antígenos vivos de la leptospirosis. Esto será con el fin pues de determinar el serovar causante de la infección. El MAT es leído siempre mediante microscopía de campo oscuro, como se puede observar en la imagen. El diagnóstico de laboratorio es basado en la serología, ya que el cultivo y el aislamiento pues son requisitos muy exigentes. Entonces pueden dar como tal, estos cultivos pues pueden ser negativos, ya que no es, si no se inicia digamos adecuadamente un tratamiento antes, y si se hacen estos cultivos, no, digamos que no van a ser como tal confirmatorios de esta enfermedad. Pero aún así se pueden hacer cultivos en el medio semisólido llamado Elinghausen, McCollum, Johnson Harris, que a esto se les adiciona BD-Pico, que es un gelificante. También se puede llevar un cultivo de sangre donde se va a realizar este procedimiento si el paciente se encuentra del día 1 al día 7 que inicie los síntomas. Si ya el paciente presenta más de 7 días, ya no debería hacerse este cultivo, ya que de pronto no se puede encontrar la leptospira en la sangre. También podemos encontrar el cultivo de orina. Aquí la bacteria, pues como esta bacteria es excretada en la orina, se puede encontrar, pero también pasa algo muy similar al anterior. Tiene que estar del día 10 a 40 después del inicio de los síntomas. Como último también tenemos la reacción de cadena de polimerasa PCR. El PCR lo que realiza es una amplificación de segmentos específicos del ADN de leptospira SP a partir de muestras de tejidos, de sangre o de orina. Este diagnóstico es muy importante, ya que como presenta digamos síntomas y signos muy similares a enfermedades infecciosas, por ejemplo se puede realizar también un diagnóstico diferencial para influenza, para dengue, para malaria, para meningitis, para fiebre tifoidea y también de hepatitis virales. Para su tratamiento se utilizan los siguientes antibióticos. En niños menores de 8 años, la amoxicilina, que va a ser prescrita por 7 días. En niños mayores de 8 años se va a utilizar la doxiciclina, también va a ser prescrita durante 7 días. En casos moderados a graves se va a hacer la administración de penicilina G sódica por vía intravenosa durante 7 a 10 días. También se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación, como son la ceftriaxona y cefotaxime, y también antibióticos quinológicos que también son efectivos. La prevención de esta enfermedad se basa más que todo en evitar el contacto con agua contaminada. Los trabajos de alto riesgo, como son los veterinarios, los agricultores, los que trabajan con alcantarillado, utilizar siempre la protección adecuada, evitar basuras y escombros que pueden ser hábitat de la permanencia de roedores. Aún no existe una vacuna para uso humano, y pues se ha demostrado que el reconocimiento temprano y el tratamiento de la enfermedad pues van a reducir que esta enfermedad se vuelva más crónica. Bueno, continuamos con Treponema sp. Bueno, en cuanto a su taxonomía, tenemos que es de dominio bacteria, filo Spirochaete, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales,
familia Spirochaetaceae, el género Treponema. En cuanto a las especies, tenemos algunas patógenas como Treponema pallidum, Caratheum, Denticola, que son las que están señaladas en rojo. Las demás no son patógenas como Macrodetium, Oralis, Vicenti, Refringens, Pagedenis, Briantil, Succinifaciens y Scoliodontum. Bueno, hablando un poquito de sus características generales, tenemos que el treponema es un género de espiroquetas gram negativas. Estas son finas y pequeñas. Esta se tiñe difícilmente con colorantes de anilina, pero fácilmente con guienza o por impregnación argéntica. Son móviles en medios líquidos. Tienen de 1 a 5 flagelos, pero generalmente tienen 3. Estos son organismos quimioheterótrofos. Entonces, estos utilizan pues una gran variedad de carbohidratos o aminoácidos como fuente de energía y carbono. Estas pues realizan una respiración anaerobia estricta o una microaerofila. Estas también viven en cavidad oral, aparato digestivo y órganos genitales. Hablando un poco del Treponema pallidum, tenemos que está compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, lo cual pues le da un movimiento de rotación. Esta es altamente contagiosa y es pues causante de varias enfermedades en el ser humano, principalmente pues la sífilis. Tiene un filamento axial, pues este filamento es morfológicamente similar al del flagelo bacteriano y pues le otorga movilidad. Bueno, además de eso, esta es una bacteria bastante frágil, es muy sensible a la acción de los jabones antisépticos. También esta bacteria es patógeno humano estricto, o sea que infecta al hombre en forma natural, y en cambio en animales es de forma experimental, como al conejo y al mono. Esta pues muere a temperaturas mayores de 42 grados Celsius y no se ha demostrado resistencia a la penicilina. Bueno, en cuanto a sus características morfológicas, tenemos que este microorganismo puede medir de 6 a 15 micrómetros de longitud y aproximadamente unos 0,2 micrómetros de diámetro. Este microorganismo pues presenta una estructura helicoidal, es flexible, móvil y que es capaz, al igual que la mayoría de otros microorganismos, de dividirse por fisión binaria. También este microorganismo tiene extremos terminados en punta, posee una capa mucosa con efecto antifagocítico. Bueno, en estas imágenes encontramos la morfología del Treponema pallidum y de la estructura de las membranas. Este presenta una membrana externa que está compuesta por una doble capa lipídica. En esta pues se ha detectado presencia de proteínas propias de treponema. Bueno, estas proteínas se encuentran pues más hacia el exterior y tienen un papel fundamental en la evasión del sistema inmune del hospedador. Después de esta membrana pues encontramos la capa de lipoproteínas. Esta está hacia la parte interna de la membrana externa. Después de esto encontramos con el espacio periplásmico flagelar. Este también se ha observado en otros microorganismos pertenecientes a esta familia, como el Treponema denticola. Este espacio periplásmico flagelar pues tiene la capacidad de desplazarse en medios con una viscosidad elevada. ¿Por qué? Porque allí se encuentran los motores flagelares, que estos motores están anclados en la membrana citoplasmática. Estos presentan como una forma de collar y se encuentran en varias especies de treponema. De estos motores surgen los filamentos flagelares que pues están compuestos por múltiples proteínas como la FLAP1 y la FLAP2. Pues estas dos proteínas son muy importantes porque ayudan a la motilidad y a mantener esa forma helicoidal. Pues seguidamente de esto nos encontramos con una capa de peptidoglicano
que esta pues ayuda a proteger de la fricción y de la torsión producida por la rotación flagelar que tiene este microorganismo. Después de esta capa encontramos otra capa de lipoproteínas y la membrana citoplasmática. Bueno, en el interior celular pues se encuentran los filamentos citoplasmáticos, que estos pues están involucrados en el proceso de división celular. Bueno, además de esto, en cuanto a su estructura, tiene una forma de cono, que en realidad pues no se han identificado las proteínas que lo constituyen. Bueno, esta tiene una apariencia amorfa. En cuanto a su función y su composición, aún es desconocida, pero se ha descrito que posiblemente tenga un papel importante pues en la adherencia del microorganismo hacia los distintos tejidos u órganos. Bueno, hablando un poquito de su epidemiología, tenemos que pues el modo de transmisión podría ser pues en cuanto a exposición sexual, que corresponde a cerca del 90% de las infecciones, o prenatal, que se adquiere por vía hematógeno transplacentaria, o también durante el parto o contacto sanguíneo y a la vez con lesiones de los genitales de la madre. Bueno, pues el reservorio pues es en los seres humanos. Su periodo de incubación puede ser de 10 a 90 días, pero más comúnmente 3 semanas. Bueno, en cuanto a la situación epidemiológica nacional, se tiene que aún Colombia no está lejos de la meta establecida, debido a que la proporción de la incidencia de sífilis congénita ha pasado de 0,9 a 1,11 casos sobre 100 nacidos vivos entre 1998 y 2016. En cambio, para la sífilis gestacional pasó de 1,3 a 6,6 casos de 1000 nacidos vivos entre 2003 y 2016. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia, tenemos los endoflagelos. Estos pues generan movimiento de flexión y rotación. Entonces esto hace que invada fácilmente a las células de nuestro organismo. Tenemos una súper importante que es la hialuronidasa. Bueno, esta enzima es una enzima que destruye en el organismo el ácido hialurónico. Entonces esta permite la invasión y además también permite que la bacteria se vaya difundiendo. Y la otra es la fibronectina, que esta le sirve a la bacteria para protegerse de la fagocitosis. Bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos que el treponema pallidum es capaz de penetrar en el organismo a través de las membranas mucosas o también a través de las heridas en la piel. Bueno, el microorganismo pues se disemina por el cuerpo a través de los vasos linfáticos o sanguíneos. También el microorganismo puede atacar cualquier órgano del cuerpo humano, incluido el sistema nervioso central. Bueno, la sífilis, que se divide en varias etapas que las explicaremos a profundidad a continuación. Bueno, la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Está causada por la bacteria Treponema pallidum, que se disemina a través de la piel lesionada o de las mucosas de los genitales. Las mujeres embarazadas también pueden transmitirla a sus hijos, por lo que pues toda mujer embarazada debe realizarse una prueba para poder descartarla. Se contrae por el contacto directo con una úlcera sifilítica, pero no por contacto con inodoros, piscinas, bañeras, ni por haber compartido cubiertos ni ropa. Pues la sífilis es una de las enfermedades más frecuentes en las áreas urbanas. Tiene un pico de incidencia entre los hombres homosexuales y más frecuentemente con los coinfectados por el VIH. Pues el grupo poblacional más infectado son los adultos jóvenes entre 15 y 25 años. En un principio, pues esta enfermedad era mortal y aguda, causaba la muerte en pocos días. La sífilis junto a la tuberculosis eran consideradas como las grandes simuladoras, ya que pues estas enfermedades podían confundir a los médicos
por lo que tienden a tener muchos síntomas y pues estos se pueden confundir con cualquier tipo de enfermedad. Bueno, tenemos que la sífilis tiene varias etapas. Entre la primera etapa es la sífilis primaria. Esta sífilis primaria se caracteriza porque después del periodo de incubación aparece una pápula. Esta pápula es un tipo de lesión en la piel menor de 1 centímetro de diámetro. Entonces, después de esta pápula, rápidamente se erosiona y da lugar al chancro. El chancro es el que vemos en la imagen. Este sería un chancro sifilítico. Pues este chancro es poco o nada doloroso. Pueden aparecer múltiples chancros, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos. Pues los lugares más frecuentes en donde aparece este chancro es en los genitales externos, también en el cuello uterino, la boca, el área perianal. El chancro puede durar entre 3 a 6 semanas sin una lesión residual. En caso pues de no ser tratado adecuadamente, la enfermedad puede avanzar a fases más evolucionadas y podría dar complicaciones más importantes. Bueno, tenemos la sífilis secundaria, que esta puede empezar entre 2 y 8 semanas después de la aparición del chancro. Este chancro puede todavía estar presente. Bueno, en esta también hay pápulas que se agrandan y erosionan produciendo placas infecciosas que son denominadas codilomas planos, que es lo que vemos en la imagen. También esta puede desarrollarse en las membranas de las mucosas. Bueno, esta puede afectar el riñón. También puede haberse afectado mucho el sistema nervioso central con dolor de cabeza y meningismo. En esta fase, pues el treponema pallidum, hay un paso de este al torrente sanguíneo, por lo que puede aparecer em, una sintomatología sistémica como fiebre, malestar general, inflamación en los ganglios linfáticos, bueno, entre otros. También pueden aparecer hepatitis sifilítica, alteraciones del aparato digestivo, osteoitis. Bueno, tenemos la sífilis latente, que en este periodo hay una ausencia de las manifestaciones clínicas. Esta no implica una falta de progresión de la enfermedad. Durante las pruebas antitreponémicas específicas son positivas. Bueno, durante esta sífilis latente puede producirse una recaída. Es más frecuente en el primer año. Hay un tipo de sífilis latente tardía, que es una enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede pues afectar cualquier organismo. Pues en esta fase suele ser referida como neurosífilis y también sífilis cardiovascular. Tenemos la sífilis terciaria, que es una fase después de la fase latente de la sífilis, que es la que acabamos de hablar, en la cual pues es la que se desaparecen los síntomas. Bueno, si no se cura esta sífilis, desde la sífilis secundaria, el treponema pallidum se produce y se acumula en diversos tejidos como los huesos, la piel, las mucosas, el tejido nervioso, y esto puede dar lugar a diferentes síntomas como son las lesiones en la piel, que también son llamadas gomas. Esta pues suele localizarse en el paladar, la faringe, la laringe. En el hueso también pueden producir gomas. Sobre todo pues esta se da en el cráneo, en la cara, en las clavículas. También puede producirse lesiones cardiovasculares, que son un 12% de los casos de la sífilis terciaria. Esta se presenta sobre todo en la pared de la aorta y la válvula aórtica. También puede afectar mucho el sistema nervioso central, que puede dar inflamación en las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, produciendo una meningitis. Bueno, tenemos la sífilis congénita. Esta pues las mujeres embarazadas pueden transmitirle la sífilis al feto. Este contagio se produce en un 50 al 90% de los casos de sífilis primaria y secundaria. Disminuye en menos de un 30% en la sífilis latente tardía.
Bueno, en cuanto a este contagio, el feto puede producir abortos tardíos, pues por culpa de la alteración en la función de varios órganos fetales. Algunos fetos no presentan clínica de sífilis congénita, pero al nacer pueden desarrollar enfermedades o producir erupciones cutáneas. También pueden producir secreciones nasales y alteraciones analíticas. Los niños que tienen síntomas más tardíos pueden, después de los 2 años de vida, presentar alteraciones dentales, óseas, que pueden acompañarse de retraso mental. Bueno, aquí tenemos los estigmas de la sífilis congénita. En la primera imagen vemos los dientes de Hutchinson, que estos dientes se caracterizan por la forma de los incisivos centrales superiores que se ven alterados. Estos tienden a tener forma de destornillador. Como segundo tenemos pues las cataratas. Después los tibia sensable, que esta pues se manifiesta después de los 2 años de edad y causa úlceras gomosas, que estas tienden a comprometer la nariz, el tabique, el paladar duro. Y por último tenemos la nariz en silla de montar. Esta tiene como característica principal un hundimiento en el dorso nasal o una destrucción del tabique nasal. Otra característica que tiene esta nariz de silla de montar es la punta elevada por tener una nariz corta. Un tabique pues en el estado normal está relativamente derecho y centrado. Bueno, en este cuadro encontramos lo que anteriormente habíamos venido hablando en cuanto a las fases de la sífilis. Bueno, en cuanto al contacto inicial, no hay síntomas, pero se empieza a dar una multiplicación de los treponemas. En cuanto al periodo de incubación de 2 a 10 semanas, tampoco hay presentación de síntomas en el lugar de la infección. En cuanto a la sífilis primaria, pues presenta el chancro duro en el lugar de la infección. En cuanto a su patogenia y proliferación de los treponemas en los ganglios linfáticos. Bueno, en cuanto al periodo de latencia corto, de 1 a 3 meses, no se encuentran signos y síntomas. En cuanto a su patogenia, tenemos que hay proliferación de los treponemas en los ganglios linfáticos regionales. En la sífilis secundaria encontramos ya síntomas, que es de tipo grital, mialgia, cefalea, fiebre, sifilides, alopecia, condilomas. Y en su patogenia encontramos la multiplicación y producción de lesiones en los ganglios, en el hígado, en las articulaciones, en el músculo y en la piel. Bueno, encontramos la sífilis latente, que es de 3 a 30 años. Esta no presenta síntomas. En cuanto a su patogenia, encontramos que los treponemas latentes en el hígado y vaso, reactivación y multiplicación. Y por último tenemos la sífilis terciaria o tardía, que encontramos varios síntomas, en el cual es neurosífilis, parálisis general, tabes dorsal, sífilis cardiovascular, lesión aórtica, insuficiencia cardíaca. Y en su patogenia encontramos nueva diseminación e invasión y respuesta del huésped, gomas en piel, hueso y testículo. Bueno, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, en cuanto a muestras, tenemos que puede ser por líquido hístico de las lesiones primarias y secundarias para examen directo o suero sanguíneo y LCR para pruebas serológicas. Bueno, en cuanto a los exámenes directos, se pueden hacer por microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa. Bueno, el diagnóstico de la infección por sífilis se realiza fundamentalmente por la detección de anticuerpos contra el treponema pálido. Bueno, el tipo de muestra que se puede hacer para la realización de esta prueba puede ser suero, plasma o sangre total. Esta puede ser recolectada por venopunción o por punción dactilar. En cuanto a los recién nacidos, pues estas deben tomarse en la vena periférica, ya que la del cordón umbilical no es recomendable. Bueno, existen dos tipos de pruebas para la detección de anticuerpos. La primera es la pruebas treponémicas. En este caso tenemos la TPPA y la TPHA. Y la segunda, que son las pruebas no treponémicas, como la BDRL y la RPR. Bueno, en cuanto a las pruebas treponémicas, se usa al treponema pálido como antígeno y se basa en la detección de anticuerpos IgG, IgM e IgA.
contra los componentes treponémicos. Estas pruebas pues son más específicas. En cambio, en cuanto a las pruebas no treponémicas, miden anticuerpos tipo IgG e IgM producidos por el hospedero en respuesta al material lipídico. Estas células afectadas liberan sustancias como lipoproteínas y la cardiolipina. Bueno, en esta tabla tenemos los resultados y la interpretación de las pruebas serológicas. En cuanto a los primeros resultados, en dado caso que haya un resultado no treponémico y treponémico negativo, dice que se puede excluir la infección. Una excepción sería la infección reciente, por lo que si hay sospecha se deben repetir estas pruebas después de 15 a 21 días. En caso de que en las dos pruebas, no treponémica y treponémica positiva, ya en la interpretación sería una infección sifilítica. Dice que la entrevista ayudará a establecer si es reciente, antigua, conocida o desconocida. Si se confirma que había sido diagnosticada y tratada correctamente, puede ser una cicatriz serológica. Sin embargo, se debe hacer un seguimiento cuantitativo con prueba no treponémica. En dado caso quede no treponémica negativa y treponémica positiva, entonces esta sería una reacción treponémica específica del 99,5 al 100%. Generalmente refleja la persistencia normal de anticuerpos al treponema y no infección activa. En caso, por último, que dé resultado no treponémica positivo y treponémica negativo, entonces esto sería una reacción cardiolipínica no específica que se puede deber a otras patologías, incluyendo la gestación. Generalmente se trata de un falso positivo y no es un caso de sífilis gestacional. Y nos dice que confirmar con otras pruebas treponémicas como la TPPA y la TPHA. Bueno, para el tratamiento tenemos que se usa la penicilina G, que esta es administrada por vía parenteral y este es el fármaco de elección para el tratamiento contra la sífilis en todas sus fases. Bueno, en cuanto a la dosis, la preparación y la duración de este tratamiento, pues esto depende de la fase en la que se encuentre y de las manifestaciones clínicas que pueda presentar pues este paciente. También tenemos que para el tratamiento de esta sífilis latente o sífilis terciaria tendrá una duración un poco más prolongada, ya que el Treponema pallidum es un microorganismo pues que se replica lentamente. Una vez que administre pues la penicilina G, en las 24 horas puede producirse pues un efecto conocido como la reacción de Harish-Hersheimer, que consiste en dolor de cabeza, mialgia y fiebre. Este es muy frecuente en individuos que tengan la sífilis primaria porque la carga microbiana es mayor. Se pueden utilizar antipiréticos para intentar calmar estos síntomas.